Lo dijo en la primera hora. 8:08 de la mañana, gracias. Entramos a la recta final, a los últimos 22 minutos de nuestro espacio de noticias, a primera hora hasta las 8:30 de la mañana. Nota que publicó hace 5 días, la semana anterior, Diario Expreso, una nota del periodista Sebastián Angulo. El gobierno analiza una nueva definición de autos híbridos para cobrar impuestos. Una de las posibilidades es que solo serán parte de esta categoría únicamente los vehículos enchufables. Dice la nota, en el análisis, el gobierno estudia una nueva definición de vehículos híbridos en el país para el cobro de impuestos. Así lo aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien ha dicho que la política pública debe enfocarse en la electrificación de la movilidad. Los vehículos que realmente tengan impulsión eléctrica y reduzcan el consumo de combustibles por temas ambientales, dijo Vega. El ministro señaló que los verdaderos híbridos son enchufables, que el auto también puede moverse con electricidad. Sobre este tema, mi colega Milton Pérez, conjuntamente con la periodista Verónica Larrea de la Fraterna Radio Sucesos, conversaron hace pocos días con el ministro Vega y esto fue lo que dijo el secretario de Estado. Escuchemos al ministro. Hay algunas distorsiones en el tema de los vehículos híbridos que en un momento vale la pena. Existen los verdaderos híbridos, que son híbridos enchufables, en los cuales el vehículo puede moverse con electricidad. Y hay otros que básicamente se mueven a combustible y tienen un pequeño kit eléctrico que le ayuda a impulsar de mejor manera. Y esos no están incentivados en ningún otro país del mundo que no sea el Ecuador. Aquí la política pública va hacia incentivar la electrificación de vehículos. Los vehículos eléctricos tienen un incentivo adicional y los vehículos que realmente tengan impulsión eléctrica y reduzcan el consumo de combustible también con objetivos ambientales. O sea, se está analizando una diferenciación de lo que es un auto híbrido para grabarlo. Es uno de los temas en estudio, no es ninguna medida anunciada ni tomada. Hay muchísimas distorsiones en los temas tributarios del país. Este país debería, ojalá en el tiempo, moverse a un esquema tributario más de largo plazo, donde haya un impuesto a la renta eficiente, con una base más amplia, haya un IVA también que se cobre eficientemente, más allá que el SRI ya cobra bastante eficientemente el IVA, y eliminemos los ICES, los ISDs, los impuestos por una sola vez, y demos un marco tributario más de largo plazo que sostenga la caja fiscal, pero que al mismo tiempo dé una claridad tributaria. Muy bien, esto fue lo que dijo el ministro. Para tener una suerte de reacción, recibimos acá al ingeniero Esteban Acosta, expresidente de la Asociación Ecuatoriana de la Industria Automotriz de AEADE, y es experto en materia automotriz. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día. Gracias, Fabricio. Buen día a ti y a todos. ¿Cómo asumen ustedes esta declaración del ministro? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, a ver, en primer lugar, obviamente hay mucho debate hoy en las nuevas tecnologías. Le escuchamos al ministro como dice que hay un estudio, que no hay ninguna decisión tomada. Y pues como de este año, por algunos motivos que desconocemos, desde enero, febrero, marzo, en varias eventos de la Asamblea, la ley esta de eficiencia económica, la del IVA, incluso la de turismo, empezó un ruido de los híbridos, ¿sí? Hoy se aumenta, y qué bueno que se aumenta esto con estas preguntas que le hacen al ministro, porque efectivamente arrancamos una época de no subsidios a los combustibles, ¿sí? Y durante décadas se había dicho de que los altos aranceles que tienen los vehículos son debido a que hay que sostener subsidios a la gasolina. Y eso ocurre. Voy a poner un ejemplo en Perú. En Perú, efectivamente. En Perú, cuando ya los aranceles se bajan a cero, hay que eliminar los subsidios a la gasolina. Y ahí entonces empiezan las interrogantes dentro de la Cámara en general, de por qué hay tanto ruido. Como había esto, nosotros sí recomendamos a la Cámara el enviar, junto con la Asociación de Guayaquil, una carta al presidente de la República. ¿Diciendo? Indicándole que los vehículos, todas las nuevas tecnologías que se están trayendo al Ecuador,
y en este caso los vehículos híbridos son lo mejor que hoy el país puede tener en un mundo, primero, menos contaminante, ¿no es cierto? Son tecnologías Euro 5, Euro 6 para que la gente nos escuche, que nos escucha, nos entienda. La tecnología Euro 5, Euro 6 son las tecnologías actuales de menos emisiones y de menos consumo de combustible en el mundo, lideradas por Europa, ¿sí? Entonces partamos desde ese concepto. Los híbridos tienen dos cosas que les impulsan en ventas, que es menos emisiones, son los carros menos contaminantes y además menos consumo de gasolina en un momento donde los subsidios se están eliminando. Eso les ponemos nosotros al señor presidente. Además, que hay una contradicción. Hoy acabas de firmar un acuerdo de libre comercio con China y Fabricio, en el acuerdo de libre comercio con China se pone 0% de arancel desde el 1 de mayo a todos los híbridos y todas las configuraciones de los híbridos. No es que hay más híbridos, menos híbridos. Por suerte, en el mes de marzo, en este mismo gobierno, se aprueba la nueva clasificación vehicular en una normativa técnica ecuatoriana, es la 2656, y en esa se establece, igual que se hace a nivel mundial, porque se usa una norma armonizadora mundial, se trae al Ecuador, se hace un trabajo de un comité que pasa un año discutiendo esto, y finalmente hace 3 meses, fíjate, el Ecuador tiene actualizada la norma de clasificación vehicular de híbridos, y solo hay una categoría de híbridos, no hay varias categorías. Entonces, o sea, todos les clasifica de la misma manera, todos los híbridos. Globalmente, solo hay una categoría de híbridos. No hay varias categorías. No hay varias. ¿Y no debería haber varias categorías? No lo dice así la norma internacional y no lo dice la norma. La norma internacional no dice así. No. Lo que te dice es que hay diferentes formas de conectar los motores, configuración, ¿sí? Como la luz del otro día estaba dando el ejemplo. Se conecta en serie, se conecta en paralelo, se conecta en combinado, hay los plugins, como le escuchamos al ministro, ¿sí? Y esas son las 4 configuraciones de cómo se conecta el motor eléctrico y el motor de combustible. Hablamos entonces de configuraciones, no de categorías. Usted dice una sola categoría con varias configuraciones. Eso dice la norma ecuatoriana, que está correlacionada con la norma internacional, que es la que actualmente está vigente. ¿Y cuál es la diferencia o en qué incide estas categorías o categorizaciones que usted acaba de señalar? Mira, es más o menos, para poner otro ejemplo, como que te pongas ahorita a legislar si un carro tiene turbo o no tiene turbo, tiene 4 o 6 cilindros. Las empresas, especialmente las que han liderado esto, que son las japonesas, decidieron configurarles diferente, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos que incluso se pretende en el arancel poner una nota técnica, tiene que ser técnica, como dice el título, ¿sí? Y entonces ahí es donde tienes que acogerte a esta normativa, y en esta normativa es muy claro que tú puedes escoger las categorías de conexión dependiendo de qué vehículo es el que estás. Ejemplo, un vehículo ligero, pues obviamente no va a tener un motor grande, tiene un motor pequeño y obviamente el motor eléctrico le corresponde. Y así igual en el resto de categorías. Entonces, eso fue lo primero que nosotros le dijimos, obviamente, al gobierno y dirigido directamente al presidente. La segunda que como asociación se decidió explicarle es esto de los acuerdos de libre comercio, porque el arancel del Ecuador es un arancel absurdo hoy por hoy, 40% de arancel. Entonces, un 40% de arancel, para que todos nos entiendan, no, lo único que va a causar es un efecto contrario. Antes de hablar del arancel, porque no quiero perderme de esta primera explicación que usted ha señalado, y yo le voy a insistir en la primera pregunta, porque di lectura a la nota de Expreso y le escuchamos al ministro. ¿Ustedes no están de acuerdo? ¿Usted no está de acuerdo con que el gobierno analice una nueva definición de autos híbridos para cobrar impuestos o sí? Esa parte quiero entenderla. Hay la normativa, la 2656, aprobada en este gobierno. ¿Quién aprueba? Aprueba la dirección, la Agencia Nacional de Tránsito, la Dirección de Calidad del Ministerio de la Producción y el INE. O sea, el propio gobierno. Esta norma está aprobada. Ya. Y está aprobada por este gobierno. Pero pueden revisarla. Esa es otra cosa. Pero para revisarla, hoy por hoy va a estar muy difícil ese tema porque está
en concordancia con la norma internacional. Y esta norma que está aprobada en concordancia con la norma internacional, entonces, no podría dar paso a este análisis de una nueva definición de los vehículos híbridos para cobrar impuestos. En nuestro criterio, no. En nuestro criterio más bien sería un bloqueo técnico al comercio, ¿sí? Porque el rato que tú tienes incluso acuerdos comerciales y tienes una norma aprobada que está vigente desde hace 3 meses en el Ecuador, cualquier cosa que hagas por fuera de eso sería irte contra lo que tú mismo aprobaste como gobierno. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, a ver, empecemos más bien al revés. Los híbridos, ¿qué es lo que hacen en el Ecuador? Son una solución. Frente a una eliminación de subsidios de los combustibles. Un híbrido te ahorra hasta un 30-40% de gasolina. Entonces, qué bueno para el ecuatoriano que puede comprar un vehículo que le ahorre hasta 30-40% de combustible. Ahí es donde nosotros decimos, esta discusión no hace sentido. Además, Fabricio, porque ¿sabes desde hace cuándo se trata de lograr que en el Ecuador haya este tipo de vehículos? Desde el 2009. Vamos, 15 años gobierno tras gobierno, tratando de hacer 2 cosas. Primero, y más con aperturas comerciales, bajar los precios de los vehículos con menos cargas tributarias. Ya se debería más bien empezar a discutir aranceles flat hacia abajo, ¿sí? Porque ya hay muchos países que van a entrar 0% de arancel. Cuando tú le coges a un país como China, ¿sí? O el acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, el que viene, y le dices, usted me puede traer vehículos híbridos de cualquier configuración con 0% de arancel. Y a la par le dices a otros socios comerciales, por ejemplo, Estados Unidos o Japón, pero ¿sabe qué? A usted este ratito le cojo y le pongo 40% de arancel. Esto se convierte en algo discriminatorio. Y además, que el único afectado va a terminar siendo el ecuatoriano que compra un vehículo que ahorre gasolina. Usted nos ha explicado, hay una sola categoría, pero hay varias configuraciones. ¿Estas configuraciones, como usted las ha definido, reciben subsidios o beneficios en otras partes del mundo? ¿Cómo se maneja esto? Otra pregunta muy importante la que tú dices, porque en todas partes del mundo, donde vayas, se hace beneficios a estos vehículos. Sí, que fue otra parte que también le escuchamos al ministro. Y eso es bueno porque ahí nosotros podemos dialogar y dialogando uno va entendiendo esta parte técnica, ¿sí? Hay países que, por ejemplo, vamos a irnos a Colombia. En Colombia está incentivado hasta con el pico y placa, ¿sí? Un vehículo híbrido no puede circular en cualquier momento, ¿sí? En Europa o en cualquier parte del mundo, ¿qué es lo que beneficias? Las emisiones. Y estos vehículos tienen la norma más alta de emisiones, lo cual quiere decir que bajas el consumo de combustible, bajas el nivel de gases contaminantes a la atmósfera y te dan beneficios. Entonces, cuando tú empiezas a entender esto, dices, entonces por eso es que el mundo se está volcando a la electrificación. Electrificación de 2 formas. La electrificación que es llevar a estas tecnologías más actuales de vehículos híbridos, que además son mucho mejores que los de hace 10 años, ¿no es cierto? Porque las baterías son más compactas, los motores igual. Entonces empiezas a entender que como tu teléfono, ¿no es cierto? Hace 10 años era más grande, era más grueso. Los primeros que teníamos celulares hace años era un ladrillo, le decíamos. Hoy son más pequeños. Igual le pasa a la tecnología híbrida. En 10 años ha evolucionado y eso es parte, Fabricio, de la electrificación mundial. ¿Qué porcentaje de ventas tienen al momento estas categorías de híbrido que usted nos ha señalado? Es muy interesante porque cada vez las personas entienden más la necesidad ambiental y la necesidad de ahorro de combustible, como digo, más desde ahora que ya no hay el subsidio. Y entonces, hoy por hoy representan el 9% de las ventas de vehículos en el Ecuador. Ese porcentaje, le pregunto a usted que es el especialista, ¿es alto, es bajo, estén creciendo? ¿Cómo se puede catalogar ese 9%? Está creciendo a un ritmo del 50% y eso es bueno porque mira que la industria está en momentos difíciles. Las ventas de vehículos han caído en promedio casi un 20% en el primer semestre. Mientras la industria cae 20%, las nuevas tecnologías electrificadas, híbridos y eléctricos, crecen los híbridos en tasas de 50%
y los eléctricos 20%, lo cual quiere decir que la gente está entendiendo cada vez más de estas nuevas tecnologías que todas las marcas automotrices traen al Ecuador, tratando de mantener al Ecuador al día en todas estas tecnologías, y eso es parte del compromiso que siempre tenemos. Una de las personas que nos está escuchando, y le agradezco la interacción con nuestra audiencia, preguntan y dicen, en el Ecuador existen vehículos a combustión que pueden ser considerados más eficientes en consumo que un microhíbrido. ¿Es así o no? A ver, eso es muy buena la pregunta, porque los microhíbridos no son híbridos. Y hay una confusión. Los microhíbridos... ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un microhíbrido? Explíquenos para entender nosotros que no sabemos del mercado. El microhíbrido solo tiene una única función, que es un botón Start-Stop, ¿sí? Que quiere decir que enciendes y apagas el vehículo, y que en algunos países lo que te piden es que cuando llegues al semáforo se apague el auto, y cuando el semáforo se cambie a verde se enciende el vehículo. Eso es la única categoría técnica de microhíbrido. Es diferente cuando tú ves las configuraciones de híbridos. Incluso es interesante, porque ahí le invito a la persona que hace la pregunta. La norma 2656 del Ecuador, que es similar a la norma mundial, que es la WP 291121, dice que eso no es híbrido, pero sí habla de las configuraciones de híbridos, que son las híbridos en serie, en paralelo, combinados y plug-in, como dijo el ministro de los híbridos enchufables. Todos esos 4 son híbridos. Lo que hay veces hay un desconocimiento, que parece incluso malintencionado a propósito, es decir que un híbrido ligero o un híbrido en una configuración serio paralelo es un microhíbrido. Ahí hay un error, y tienen que, ahí sí, irse a la norma, leerla y decir, ok, esto no es categorizado como vehículo híbrido, pero no es lo que hoy se trae al Ecuador. En el Ecuador hoy no hay vehículos importados por marcas serias que sean microhíbridos. ¿A qué se refiere con marcas serias? ¿A qué se está refiriendo? Porque hay importadores grises, Fabricio. ¿Qué son importadores grises? A ver, ¿cuáles son? Para tú traer un vehículo tienes que homologarle. Tienes que presentar informes de laboratorio, que te dicen incluso los informes de laboratorio que son híbridos los vehículos, o que son eléctricos, o que son de combustión, ¿sí? Y para eso hay una norma ecuatoriana que es muy fuerte, tanto en emisiones como en seguridad, y tú homologas el vehículo. Cuando tú homologas el vehículo, entonces tú importas el vehículo con airbags, con ABS, con normas de emisiones, etcétera. A lo que me refiero, esas son las empresas serias. ¿Cuáles son las empresas no serias? No sé si has visto en la calle unos carritos chiquitos para 2 personas que parecen unas cositas. Ya, esos carros no cumplen ninguna normativa. ¿Y cómo están circulando si no cumplen? Porque ahí hay otro debate. Que tienen que haber cumplido con los requisitos de importación. Ahí hay otro debate, porque deberían haber sido homologados y no han sido homologados de esos vehículos, pero han entrado tratando de buscar alguna otra partida que no es la que les corresponde, y entonces entran como motonetas, entran de unas formas medias raras, que ese es otro debate. Eso es, como digo, las marcas no serias, ¿sí? Que traen cualquier cosa al Ecuador y que no te dan ni respaldo, ni repuestos, ni nada que se le parezca. Cada categoría de este concepto de híbrido que usted nos ha expuesto en esta mañana, ¿debería pagar un arancel distinto o debería ser un solo arancel? A ver, en concreto, tú tienes 2 acuerdos de libre comercio que ya estipulan 0% de arancel para los vehículos híbridos. Hablamos con Europa y con China. Con China, y el que viene a ser firmado con Corea del Sur. Ah, correcto. Porque hay hablamos de Europa. No Europa. O sea, hablamos de los últimos. Europa ya tiene 0% de arancel, sea híbrido o no. Pero tú tienes hoy con China y con Corea del Sur vehículos que tienen 0% de arancel desde el 1 de mayo en el caso de China, híbridos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Y creo que ahí me vas a concordar conmigo. ¿Sí? Cuando tú a otro híbrido le pones 40% de arancel, como parecería que era el estudio,
que por suerte dice que no hay decisión tomada y por eso sabemos que el mismo presidente, una persona inteligente que conoce también del mundo de los autos, se va a dar cuenta de inmediato que si el Ecuador ya definió que su futuro es libre comercio, no hace sentido estar discutiendo aranceles. Si te vas a modelos como Perú o como Chile, lo único que vas a tener es reducción de aranceles, Fabricio, que eso ¿a quién le beneficia? Al cliente final, porque vas a acceder a tecnologías que realmente son buenas ambientalmente y en uso de combustibles y que están asequibles a ti. Entonces, por eso no hay tampoco recaudación tributaria. Yo hice, de hecho, un análisis, me dio más o menos unos 15 millones de dólares la recaudación, pero que técnicamente es cero, porque si tú a un vehículo, tú que eres cliente, tienes un vehículo, de pronto le ponen 40% más de precio y tienes el otro vehículo también híbrido, ¿cuál te compras? Te compras el más barato. Por lo tanto, eso es un bloqueo comercial, eso es discriminatorio y eso es lo que nosotros sí hemos advertido al gobierno. Y con esto voy a terminar en honor al tiempo. Su postura es una postura de defensa del sector, de defensa del consumidor, de defensa empresarial. ¿Cómo se entiende la postura suya, Esteban? A ver, yo la verdad es que he tenido el privilegio de que en años pasados fui presidente del directorio de la Asociación Automotriz. Esta carta que hemos firmado ya no solo es la Asociación Automotriz de Quito, también se unió la Asociación de Automotriz de Guayaquil, la EA. Por lo tanto, esta es una posición gremial de dos gremios que son los más importantes en el Ecuador, que lo único que dicen es, dennos seguridad jurídica. Si estamos hablando que de 15 años venimos tratando de que estas tecnologías entren al Ecuador, la seguridad jurídica que los dos gremios piden es al final beneficiosa para un cliente. Porque caso contrario, un vehículo que hoy compras, qué sé yo, en $20,000, va a subir $5,000, $6,000 en precio. Entonces, si ya le está subiendo el precio a la gasolina, ya creo que el cliente tiene el derecho de tener oferta de vehículos más baratos, más aún cuando ya vienes con acuerdos de libre comercio, firmas con el monstruo chino, ¿no es cierto? El número 1 en producción de vehículos en el mundo, China. Cero arancel a híbridos. ¿Qué le estás diciendo al consumidor, al ecuatoriano? Le estás diciendo, te voy a dar la oportunidad de que las mejores tecnologías puedan estar al alcance de tu bolsillo. Por eso esta es una posición gremial y obviamente todas las empresas somos parte de estos dos gremios, por lo tanto, esta es una posición que va más allá y que siempre ha buscado el beneficio del Ecuador. Te voy a decir otro dato, cuando yo estaba de presidente, yo fui el que impulsé la mejora de la calidad de los combustibles. La gasolina Super Premium ahora de 95 octanos libre de azufre. ¿A quién le beneficiaba eso? Al cliente y a todas las empresas que pueden traer autos de mejor tecnología con mejores motores al Ecuador, porque ya el Ecuador también se merece mejor calidad de combustible, ¿sí o no? Si el Ecuador se merece calidad de combustible, qué bueno que nosotros aportemos como ecuatorianos a un proyecto país, pero con seguridad jurídica. Esteban, gracias por el tiempo, muy gentil. Esteban Acosta, experto automotriz, expresidente de AEADE, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.